Hoy vamos a explicar cómo hacer este sencillo inversor que nos va a proporcionar corriente alterna a partir de una batería de 12 volts. Aquí vemos el esquema del inversor. Únicamente necesitamos 4 resistencias, 2 transistores y un transformador. La alimentación de 12 volts se conecta el polo positivo a la derivación central del transformador y el polo negativo donde se muestra. Veamos ahora el montaje del circuito. El inversor se alimenta con 12 volts de una batería y nos produce 120 a la salida. Estamos usando un transformador de 127 a 24 volts. Si deseamos que nuestro inversor sea para 220 volts, entonces debemos usar un transformador de 220 a 24. Por otro lado, la potencia que va a proporcionar el inversor depende del amperaje del transformador. Este es de 500 mA. Recordemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Por ejemplo, si usamos un transformador de 24 volts a 2 amperios, obtendremos una potencia de 24 por 2 igual a 48 watts. Ahora veamos el montaje de los componentes. Los transistores tienen los pines base, colector y emisor. Vemos que tenemos el transformador con las salidas de 24 volts y la derivación central. Cada una de las dos salidas del transformador se conecta a una de las resistencias de 220 ohms. Aquí tenemos y aquí también. Este punto también se conecta al colector del transistor que está en el otro lado. Vemos acá y viene al colector. Por otro lado, el otro extremo de la resistencia se conecta a la base. Igual aquí se conecta a la base. La otra resistencia de 15 ohms se conecta entre base y emisor. Aquí también el circuito es simétrico. Y finalmente, los dos emisores se conectan juntos a la entrada negativa de voltaje. Y la derivación central del transformador será la entrada positiva. Ese es todo el circuito. Como podemos ver, es muy simple. Creo que no podríamos hacer un inversor más simple que este. Vamos a verlo funcionar. Aquí ya hemos conectado nuestro inversor a una pila de 12 volts y la salida la conectamos a un foco. Ahí tenemos. Vemos que funciona adecuadamente. Algunos comentarios. Bueno, primero creo que olvidé mencionarles que la salida de 120 volts es el primario del transformador. Y bien, esta es una fuente, como les comenté, muy simple, pero claro, la simplicidad tiene su precio. Este tipo de fuente no tiene un voltaje estable, es decir, no está regulado, y la frecuencia tampoco es estable. Lo ideal sería que nuestro inversor nos generara una onda senoidal de 120 volts y una frecuencia fija de 60 Hz. En este caso, este inversor nos genera un voltaje que varía entre 90 y 140 volts dependiendo del transformador y también de la carga. Si le pedimos más carga, el voltaje bajará. Y la frecuencia depende del transformador. Un transformador pequeño dará una frecuencia más alta y un transformador grande una menor. Sin embargo, es un circuito muy útil ya que es muy fácil de construir y nos puede servir para encender pequeños focos, radios y otros aparatos electrónicos que no requieren de gran potencia. La potencia la vamos a controlar con el transformador. Un transformador de mayor amperaje nos dará mayor potencia, pero no es recomendable este tipo de inversor tan simple para manejar grandes potencias. Tal vez
100 watts sea lo máximo que sea adecuado para este tipo de inversor.